¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Hoy vamos a hablar de educación sexual integral con Andrea Daverio, quien desde Argentina es politóloga, feminista, directora del posgrado y especialización en género, políticas públicas y sociedad en la Universidad Nacional de Lanús en Argentina. Ella es una especialista en políticas públicas y de género y conversa hoy con nosotros sobre educación sexual integral. La educación sexual integral tiene algunos detractores y tiene muchos rumores que hablan a favor o en contra, pero lo que más queda claro en esta entrevista con Andrea Daverio, una académica, es que ella cree en la divulgación de calidad y explico, en la evidencia científica que desde el campo de la educación o desde el campo de la ciencia se haga para diseñar programas o currículas de educación sexual integral que se basen en ese conocimiento científico. Efectivamente, la educación sexual integral se piensa desde la educación inicial hasta el bachillerato y tiene una mirada de integralidad, es decir, no solo biológico, sino también los aspectos psicológicos, emocionales, que son importantes en el diseño. Pero sobre todo la educación sexual integral es definitivamente una garantía de derechos humanos, de cumplimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. Ella nos explica cómo hay evidencia científica que habla de la prevención de abusos sexuales cuando hay una educación sexual integral desde la educación inicial y cómo hay evidencia en estudios hechos en el mundo entero, no solo en la región, respecto a la prevención de embarazos adolescentes, respecto al retraso del inicio de la vida sexual y respecto a la disminución de comportamientos riesgosos durante la adolescencia. No les digo más, escuchemos esta entrevista. Bienvenida a Buenas Razones para Conversar, Andrea Daverio. Gracias por aceptar mi invitación. Bueno, un enorme placer, Mónica, que me hayas invitado a esta conversación. Creo que se lo debo a una amiga en común, Aldana Dualde, a quien quiero mucho, mi colega con la que hemos hecho algunos proyectos y a quien le tengo gran admiración y aprecio. Y muy a menudo muchas de las entrevistas que hacemos en Buenas Razones para Conversar en diferentes países de la región se las debo a buenos amigos que luego me refieren a otra persona, así es que en adelante espero que seas una buena amiga de Buenas Razones para Conversar. Lo mismo digo, la verdad es que bueno, ese es el rol que tienen nuestras amigas y amigos que tienden puentes para que generemos algo que es tan necesario en este momento, que es el encuentro, que es la escucha, que es la conversación, ¿no? Ese es el sentido de la conversación, escucharnos, intercambiar opiniones, argumentos, preguntas. Qué bonito como lo has planteado, porque justamente probablemente el tema de hoy, que en mi caso es el aprender más sobre la educación sexual integral, las posiciones polarizadas poco nos han ayudado y tender puentes es lo que se busca al comprender mejor una temática, acercándome a los especialistas o a los que saben más de un tema como en este caso. Efectivamente, la educación sexual integral ha sido motivo de es muy mala o es muy buena, pero siempre a partir de rumores, de creencias, de certezas o a veces inclusive de polaridades, es decir, de polarizaciones. No quiero oír ni una palabra, no está bien, o sí quiero apasionadamente, todo está bien. ¿Qué es en realidad la educación sexual integral que tanto está en discusión en Ecuador, en la región y en el mundo? La educación sexual integral es un espacio de enseñanza y aprendizaje que involucra todas las actividades que se realizan en la escuela para que las chicas, los chicos, las adolescentes, los adolescentes, de acuerdo a cada una de sus edades, aprendan a conocer su propio cuerpo, asuman valores y actitudes responsables respecto de la sexualidad, que reflexionen y conozcan su derecho a la identidad, al buen trato y a la no discriminación. Ese acceso al cuidado, que involucra la educación sexual integral es un derecho humano. La educación sexual integral involucra actividades
que deben realizarse desde las instituciones educativas, porque se trata de un derecho humano, y en todo caso ahora después ampliamos esto de qué quiere decir que es un derecho humano, y a partir de este reconocimiento se ha transformado en nuestros países de la región y fuera de la región en una política pública. Me parece que ahí hay una definición de qué se trata la educación sexual integral. Esta educación sexual integral involucra distintos ejes. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo te acabo de decir puede ser muy amplio y ahora podemos empezar a conversar un poquito. La educación sexual integral, hay algo que quizás pueda interesar a la audiencia de esta conversación, y es que a partir de la Conferencia del Cairo de 94, ¿no? En donde se consagra el paradigma de los derechos sexuales y reproductivos, comienza a hablarse de la importancia de incorporar en la educación sexual integral y asegurar mecanismos y garantizar el acceso a esos derechos. Es importante la reflexión porque hace décadas que desde las convenciones internacionales, las convenciones regionales, la adhesión que han tenido nuestros países y su incorporación a lo que son los marcos de política pública, se viene trabajando en torno a esto. Y yo recién te decía que en líneas generales la educación sexual integral ronda en torno a algunos ejes que son centrales. El reconocimiento de la perspectiva de género, el respeto a la diversidad, la valoración de la afectividad, el ejercicio de los derechos y el cuidado del cuerpo y de la salud. Estos son 5 ejes generales a partir de los cuales se han ido desarrollando en cada uno de los países hace décadas estrategias, políticas, programas, materiales, lineamientos. ¿Qué se busca con ese respeto a la diversidad? Está ligada a la perspectiva de género, pero no solamente, porque el respeto a la diversidad implica la posibilidad del reconocimiento de diversas identidades sexogenéricas. El derecho de las personas a decidir libremente sus orientaciones sexoafectivas. Y esto, por supuesto, que está atravesado también con una mirada interseccional. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestras identidades están atravesadas por múltiples sistemas. Somos muchas cosas. Tenemos múltiples identidades que tienen que ver dónde vivimos, tienen que ver con nuestra lengua, tienen que ver con, bueno, tienen que ver con el género, tienen que ver con la clase, tienen que ver con la raza. El respeto por la diversidad tiene que ver con eso. Y en particular con lo que tiene que ver con las orientaciones sexogenéricas. ¿De qué manera toca el tema de la afectividad? Sí, ligado a esto, la idea de la valorización, de la valoración de la afectividad tiene que ver con poner en el centro las emociones, los miedos, los afectos, que eso sea parte del proceso educativo. No se trata de un proceso de aprendizaje en donde no importaba qué era lo que las chicas sintieran o los chicos sintieran, sino que esos miedos, esos placeres, la responsabilidad, la decisión, eso está ligado a nuestra afectividad, a lo que nosotros sentimos. Sentimos en las relaciones con las otras personas, sentimos en relación a nosotras mismas, Ujú. sentimos en relación a los adultos que los cuidan y a veces no los cuidan. Y en relación a la violencia, ¿sí? Es decir, a todas las situaciones de desprotección que viven las niñeces, ¿no? Entonces, bueno, el trabajar sobre la afectividad, difícilmente un niño o una niña pueden decir no si no se ha trabajado sobre su autoestima, sobre la claridad de la situación, sobre a qué le puede decir que no en un contexto en donde es absolutamente asimétrico, ¿no? O sea, la relación que hay entre quienes cuidan y educan y forman en distintos espacios
está atravesado por una idea de autoridad, de jerarquía, que puede ser en la familia, que puede ser en la escuela. Esa situación de jerarquía, esa situación de asimetría, está profundamente atravesado por la perspectiva de género. Por eso yo insistía mucho al principio, porque hay que trabajar con las niñeces y con los chicos y con las jóvenes y con las adolescentes, cómo se construyen esas relaciones de poder, ¿no? O punto, el Sí, del cuerpo y la salud es inherente al de la afectividad y al de todo lo demás. exactamente, es conocer el propio cuerpo, pero bueno, aquí viene el tema del ejercicio de los derechos. La educación sexual integral, como un derecho humano, está consagrado en las convenciones internacionales, a las cuales nuestros países han adherido, sostenidos en el principio de la igualdad y el principio de la no discriminación. Entonces, a partir de esto, en la medida en que es un derecho humano y en la medida en que está incorporado a los cuerpos normativos, a los marcos normativos, el Estado tiene deber de diligencia por su cumplimiento y garantía. Así de claro. Muchos de los temas que tú has tocado, obviamente uno los comprende tal vez en el mundo de los adolescentes, no necesariamente en el mundo de los niños pequeños. Y entonces obviamente te voy a preguntar, ¿desde qué edad empieza este? Me imagino que a partir de de la definición de la educación sexual integral, se hace un currículo que empieza desde los años pequeños hasta que los chicos crecen y que lo hace acorde al desarrollo, a la capacidad del niño no, la palabra no es capacidad, sino al desarrollo del niño, y que el niño va creciendo, conociendo su cuerpo cuando es pequeño, conociendo sus afectos o sus emociones respecto a los adultos. ¿Les tengo miedo? ¿No les tengo miedo? ¿Me tienen que ordenar todo, todo, todo? ¿O yo tengo derechos? Es decir, ya desde muy pequeños deben. ¿Desde qué edad empieza? La educación sexual integral está prevista y está contemplada que sea desde la educación inicial hasta el secundario y la formación docente. ¿Sí? O sea que a partir de estos lineamientos generales de los cuales hablamos, en la medida en que la sexualidad es inherente a todos los seres humanos, es una dimensión de nuestra vida que se desarrolla desde nuestro nacimiento. Hoy está con nosotros Andrea Daverio. Ella es politóloga feminista, directora de posgrado y especialización de género, políticas públicas y sociedad en la Universidad Nacional de Lanús en Argentina. Ella nos habla de cómo es importante tomar decisiones respecto a políticas públicas relacionadas con la decisión de un currículo de formación sexual integral en los países, que implica la formación permanente de los docentes, porque ya que es un tema tan delicado y tan importante en una formación que no solo habla de lo biológico, sino de lo emocional y de lo psicológico de niños, niñas, adolescentes, de allí que la formación de los docentes deba ser permanente y que los gobiernos deban destinar un presupuesto importante para este tema. Pero ella asegura que lo importante es construir programas efectivos, programas que estén basados en evidencia científica y que definitivamente puedan beneficiar a población, a niños, niñas y adolescentes, y puedan prevenir comportamientos riesgosos. Sigamos escuchando esta entrevista. Al igual que en tu país, en todos nuestros países hay con mis hijos no se metan, porque son unos niños chiquitos y ustedes les quieren venir a hablar de sexo desde muy pequeños, ustedes quieren sexualizarlos y sin embargo, obviamente los expertos saben que la palabra sexualidad no quiere decir relación sexual. Quiero precisarlo. Por eso es que te decía que uno de los componentes claves de la ESI tiene que ver con el conocimiento del cuerpo, pero cuando se habla de integralidad, justamente se hace referencia no solamente a lo biológico, ¿no? Para que se comprenda, no solamente a la genitalidad, a los órganos, sino que tiene que ver con los aspectos psicológicos, emocionales, que hacen justamente al desarrollo de la sexualidad en la vida humana, ¿no?
Bueno, es el argumento de que la educación sexual integral despierta o sexualiza a los niños. Bueno, es un argumento de este pensamiento reaccionario, retrógrado, conservador, como queramos llamar, sostenido en falsedades. Por eso es tan importante, cuando hablamos, hablar con precisión y hablar con evidencias. Hace décadas que se vienen generando evidencias científicas desde el campo de la educación, desde el campo de la salud, justamente para ver cuáles son las buenas prácticas y cuáles son los efectos. No hay ninguna evidencia de que la educación sexual integral despierta si querés ahora conversamos un poquito respecto de sobre qué hay evidencias, ¿no? Esta idea de con mis hijos no te metas, que se ha ido expandiendo por la región y fuera del mundo, tiene dos componentes que me parece que son claves. El primero de esos componentes tiene que ver con la idea de que la educación no es una responsabilidad del Estado, sino que la educación es una responsabilidad de la familia. Obviamente que eso es una disputa ideológica, pero va en contra de lo que las sociedades hasta el momento han aprobado. Estamos frente a una discusión ideológica. En términos mucho más generales, estamos frente a la discusión de qué tamaño tiene que tener lo público y qué tamaño tiene que tener lo privado. La idea de con mis hijos no te metas, por supuesto que tiene detrás un componente moral muy profundo, conservador. Ahora, está de la mano de el retroceso del Estado en todos esos ámbitos que tiene que ver con el bienestar de la sociedad, como responsabilidad del Estado, ¿no? Por eso es que yo hablé de que en la medida en que es un derecho humano y está incorporado en nuestras legislaciones, el Estado está obligado a hacerlo. En todos los niveles, en el caso, por ejemplo, de Argentina, está obligado a garantizarla en todos los niveles, en los ámbitos públicos, privados, de gestión laica, de gestión religiosa. O sea, acá están estos dos componentes. El primero tiene que ver con el retiro del Estado, ¿no? Entonces, es decir, con mis hijos no te metas, que, a ver, es el mismo argumento de no vengas a vacunarme a mi hijo. O sea, yo me ocupo de la vacuna. Entonces yo resuelvo si vacuno o no, no el certificado de esquema de vacunación, en donde hay una política pública nacional que dice todos los niños deberían vacunarse de varicela, sarampión, etcétera, etcétera, porque hay evidencia de que eso erradica tales enfermedades. Además, obviamente, en el caso de las vacunas, es evidente que si unos niños o deciden muchas familias no vacunarlos, se puede convertir en una epidemia que es Y es un lo que está caso pasando ahora con el sarampión. No soy especialista en políticas tampoco. sanitarias, de política de salud, pero empiezan a haber advertencias de que hay casos de enfermedades que ya estaban erradicadas. Entonces, el primer componente del mis hijos no te metas Ujú. tiene que ver con decir, con un límite a ese estado, que es un estado que tiene amplias funciones, ¿no? De la regulación de las políticas sanitarias, de direccionalidad de las políticas educativas, porque tiene que ver además con la universalidad, o sea, tiene que ver con políticas públicas universales, en donde no importe dónde vives, si vives en el campo, si vives en la ciudad, tienes que tener acceso, eso tiene que ver también con la igualdad. El otro componente de con mis hijos no te metas claramente es un componente moralizante, es un componente conservador que tiene detrás el supuesto que las familias estarían en condiciones de brindar estas orientaciones o son el actor privilegiado. Y claro que eso está en discusión. Cuando uno mira algunas de las evaluaciones que se han hecho en la región, hay un estudio muy interesante que se hizo en Argentina a cargo de Leonor Faur, evaluando los 10 años de la implementación de la ley. Y allí hay voces de adolescentes que dicen, en mi casa no se habla de eso, en mi casa no tengo con quién hablar. O adolescentes que quizás viven con adultos mayores o que no tienen esa información o que hay perspectivas que no tienen. Ese es el motivo por el cual el Ujú. Estado debe asumirlo. El Estado debe asumirlo de espaldas a la comunidad y a las familias de ningún modo. Las políticas más exitosas de educación sexual integral Son las que se son en las que se construyen. articulan
Un con diálogo. una dirección, eso es importante, es una política pública orientada a transformar un problema con un marco conceptual. ¿Pero con quién? Con los servicios de salud, con la comunidad, con la familia. Son estrategias en donde, bueno, se integran distintos actores que participan de los procesos educativos. Yo voy a quedarme un ratito más en los niños pequeños antes de crecer y es respecto al abuso sexual, que es, me parece que probablemente por allí definitivamente la educación sexual integral, pero es mi parecer que no soy una conocedora del tema. Alguna vez en la televisión educativa hacíamos videos que hablaban de abuso sexual a los niños muy pequeños y había alguien que decía, eso es demasiado fuerte, ustedes no pueden mostrarle eso a los niños. Y recuerdo alguna vez yo haber pensado, sin tener evidencia, y por eso es que te toco el tema, que si el niño ya es lo suficientemente grande para que un adulto lo abuse, es lo suficientemente grande para que se lo forme en prevención de ese abuso. No sé si me estoy explicando. Es decir, bueno, el abuso sexual lamentablemente es demasiado frecuente en el mundo entero y en Latinoamérica definitivamente. Y si ya es tan grande para que alguien le haga algo inapropiado, definitivamente es lo suficientemente grande para tener voz, para ser educado respecto a su cuerpo y a estos temas. ¿Hay resultados, evidencia respecto a la educación sexual integral y este tema concreto? Sí, la educación sexual integral se ha demostrado y los estudios sobre los efectos positivos que tiene, que son múltiples de las evidencias acumuladas en los últimos tiempos, es que efectivamente la ESI es una herramienta muy potente para la prevención del abuso sexual y podemos repasar algunos argumentos. En primer lugar, la ESI ayuda a que las niñeces aprendan a decir que no. Es decir, a partir del trabajo sobre su propio cuerpo, la intimidad, la relación con otras personas, en qué situaciones otras personas de su edad o adultas pueden tocar sus partes, pueden acercarse de manera íntima. ¿Qué es lo que las niñeces sienten en relación a esas situaciones? Estoy tratando de hablar Sí. lo más claro posible. Tienen derecho a decir que algo les incomoda. Entonces, tienen derecho a decir, no me gusta, no me toques, que se prenda una alarma de que eso no está bien, de que eso no les gusta, los violenta, les violenta. Y en ese sentido es el aprender a cuidar y respetar el propio cuerpo y cuidar y respetar los cuerpos de otras personas. Entonces, este proceso que se hace acorde a las edades, no es igual la currícula Ujú, de un jardín inicial de adolescentes que tengan 17 años, ujú. ¿sí? O sea, son currículas que varían con las estrategias pedagógicas, con el uso de la información. El abuso sexual es uno de los problemas más severos Que daña la vida entera y a lo que largo de daña la vida entera y que las sociedades meten la mugre debajo de la alfombra. abajo de la alfombra, todo lo que ha tenido que ver últimamente con el desarrollo del síndrome de alienación parental, ¿no? Y las enormes dificultades que atraviesan las niñeces, las madres que acompañan esos procesos hasta lograr que la justicia se Sí. expida, ¿no? Ujú. Y condene el Y que muchas abuso veces sexual infantil. Y muchas veces hasta que se da la denuncia los casos han prescrito, es decir, por años hay prescripción y no hay castigo. Voy a seguir con, no necesariamente con ese tema porque voy a ir creciendo, como digo yo. Las currículas de educación sexual integral deben comprender también formar a las familias, es decir, no solo forma a los niños, debe tener una escuela para padres alrededor de estas temáticas y definitivamente una formación de docentes. Personalmente he trabajado en temas de educación muchos años y yo no encuentro docentes realmente, es decir, sí los encuentro y no los encuentro docentes capacitados para tratar estas temáticas y no necesariamente las instituciones educativas tienen docentes especializados en esta temática, sino que es el docente el que le toca tratar el tema como parte de los contenidos de humanidades o de ciencias sociales y hay un
capítulo de educación y ellos mismos no lo dominan y ellos mismos tienen deformaciones personales respecto a la temática porque lo que más nos obstaculiza son nuestros mismos miedos como adultos. Cuéntame un poco respecto a eso. La educación sexual integral tiene que involucrar el desarrollo de currículas adecuadas, con materiales, pero claramente estrategias de formación permanente docente. ¿Sí? Es decir, quienes se encargan, los ministerios de educación, quienes son los organismos rectores de las políticas educativas en cada uno de nuestros países, deben incluirse estrategias de formación y de capacitación, y eso requiere formación. O sea, empezamos esta conversación hablando del valor que tiene el sostener el conocimiento en la evidencia científica. Y acá hay una distinción entre lo que es el prejuicio, el yo creo, a mí me parece, yo pienso así, y lo que es una política pública sostenida en principios y en propuestas que tienen que ver con un modelo de sociedad, que van en una dirección y no van en otro. Quienes sean docentes que no tengan esa formación, bueno, es responsabilidad, no es responsabilidad, diría, individual del docente, o sea, es responsabilidad de quienes son las autoridades de aplicación de las políticas educativas sostener, invertir y poner en marcha procesos, repito, sostenidos de formación y de capacitación, porque acá estamos frente, los procesos educativos Son de implican. largo plazo, Claro, son de implican. largo plazo y además implican Ujú. la conmoción de las visiones del mundo, Así es. ¿no? De Sí. las visiones de las relaciones sociales, Ujú. por eso hablaba de la jerarquía, de la simetría, del derecho, de la no discriminación. Todo esto hay que trabajarlo con los docentes, no viene per se, por eso digo que también uno puede pensarlo cuando piensan los sistemas en las políticas de salud y la formación de los agentes sanitarios, de los médicos, las médicas, el personal, la enfermería, porque tiene que ver con un proceso de conmoción, de reflexión, de análisis, de descartar. Nosotros internamente, íntimamente, podemos tener nuestras creencias y nuestras convicciones. Esa es una distinción enorme y como agente público el Estado tiene esa responsabilidad de la formación que tenga las capacidades necesarias para hacerlo. Avanzo a la adolescencia porque quiero saber si hay evidencia. En Latinoamérica tenemos altos índices de embarazo adolescente y a veces los indicadores son alarmantes porque hablan de chicas de 12 años, menores de 14 años que son madres. Al menos en algunos países de la región encontramos madres muy pequeñas cuya proyecto de vida de alguna manera y expectativas de progreso en la vida se ven definitivamente mermadas. Hay evidencia respecto a una sostenida educación sexual integral. No necesariamente estoy hablando respecto a los organismos de la salud pública para proveer servicios de prevención del embarazo, sino hablo de la educación como tal, porque sé que también parte de esta decisión pública país tiene que estar la parte de los ministerios de salud respecto a poder recibir a las jóvenes y poderles proporcionar los medios, sobre todo para hacer más que la palabra planificación, evitar el embarazo adolescente concretamente. Sin embargo, quiero saber sobre la educación sexual, si hay evidencia que ha tenido algún éxito respecto a la prevención del embarazo adolescente y respecto a la no transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Sí, la sólida evidencia acumulada a partir de numerosos estudios realizados alrededor del mundo, están disponibles informes muy interesantes del Fondo de Población de Naciones Unidas, de UNESCO, en donde hay informes que dan cuenta de sistematizaciones de los impactos positivos y después podemos encontrar en cada uno de nuestros países evaluaciones en la región. Digo esto porque a la audiencia le puede interesar acceder a información detallada. Pero efectivamente, decía, esta sólida evidencia acumulada indica, del mismo modo que indicaba que la educación sexual
no estimulaba el inicio sexual precoz, también se ha comprobado que tiene un efecto positivo en la reducción de los embarazos no deseados y de las enfermedades de transmisión sexual. El motivo de la pregunta es, alguna vez hicimos un documental desde la televisión educativa y conversamos con algunas madres adolescentes y yo te diría que todas las entrevistadas, que no era, por si acaso no era una muestra estadística, no era un estudio, decían conocer los métodos anticonceptivos, pero que siempre pensaron a mí no me va a pasar. ¿Sí? Lo cual demostraba de alguna manera una falta de madurez, es decir, a eso me refería por atrasar lo más posible, postergar es la palabra, el inicio de la vida sexual, porque en el desarrollo emocional de un niño o niña tienes muchas más posibilidades de autocontención, de autodominio, mientras un poco más grande eres. En ese sentido, la idea de ojalá se postergara el inicio de la vida sexual, si no tienes esa autocontención o esa contención emocional, es difícil. Seguramente, creo que sobre esto me parece que Ujú, tienen que trabajar específicamente quienes trabajan en las escuelas secundarias. Por eso es que es tan importante que la formación sea especializada del personal que trabaja en la formación inicial, quienes trabajan en la escuela primaria, quienes trabajan en las escuelas secundarias. Estas evidencias científicas que se han sistematizado ujú, dentro y fuera de la región, han analizado también el impacto en el comportamiento sexual, ¿no? Que ujú. es esto a lo cual tú te estás haciendo referencia. De acuerdo a estas evaluaciones, bueno, los programas más efectivos retrasan la edad de la primera relación sexual, aumentan el uso del condón, y disminuyen lo que se podría entender como comportamientos sexuales de riesgo. Es un poco a lo que creo que te estás haciendo referencia, ¿no? Es decir, cómo identificar en determinadas edades los riesgos que Ujú, pueden tener esas relaciones sexuales para nuestra vida, para la salud, para el futuro. Recién hacías referencia al embarazo adolescente y la necesidad de que haya programas especiales de prevención ujú, de los embarazos no intencionales, ujú. No ¿sí? deseados. Con los riesgos que tienen esos embarazos en la salud y en el futuro de esas niñas y adolescentes embarazadas, ¿no? Y nuevamente la perspectiva de género, o sea, hay evidencia producida desde UNESCO, inequívoca, y en muchos de nuestros países hay evidencia científica de cuál es la correlación entre embarazos no intencionales o no deseados, depende de cómo se les llame, y el abandono escolar. Y De- eso tiene un sesgo de género, así es. porque quienes abandonan son las Son chicas. las chicas, no los ¿Se chicos. entiende? O sea, los últimos estudios de UNESCO son inequívocos, inequívocos. O Ujú, sea, hay una correlación entre el embarazo no intencional adolescente y la deserción de esas niñas, jóvenes, madres que abandonan y que quedan desescolarizadas. Esto tiene un efecto en la posibilidad de construir sus proyectos de vida, de terminar los procesos de escolarización, de desarrollo profesional, de desarrollo personal. Pero además te diría, esto tiene efectos individuales en las vidas de cada una de nuestras niñas y de nuestras adolescentes, pero también tiene un impacto a nivel agregado en términos económicos de por los países, supuesto. Sí, ¿sí? sí. Que tiene que ver con el mercado de trabajo, los efectos de las brechas de género son múltiples y esto es una brecha de género. Entonces, la educación sexual integral también va en línea para disminuir esas brechas de género y de vuelta al comienzo de la charla, ¿no? El principio de igualdad y de no discriminación, o sea, que las chicas, los chicos, las chicas tengan todos el mismo acceso a esa información, a esos derechos. Te cuento con qué me voy a quedar. Yo siento que más que discutir si nuestros países necesitan educación sexual integral, lo que necesitan son programas efectivos. Es decir, esos programas más efectivos que demuestran que se reduce el riesgo de abuso sexual, esos programas efectivos que retrasan la edad, que aumentan el uso de condones, que disminuyen
los comportamientos sexuales de riesgo. Esos programas efectivos que forman a los docentes, pero no los forman una vez, sino que hay una formación permanente con los docentes y con las familias. Es decir, más bien lejos de discutir qué necesitamos, porque sabemos los países que necesitamos que menos niños y niñas sean abusados, que menos chicos y chicas experimenten truncado su proyecto de vida, especialmente las chicas, por embarazos no deseados. Definitivamente eso necesitamos como países. Y lejos de discutir si necesitamos o no necesitamos esa educación sexual, tenemos que elegir educación sexual construida por el bien, proteger los derechos humanos de estos niños, niñas y adolescentes. Coincido plenamente. Creo que además tenemos que sostener y defender lo conquistado. Hemos hecho enormes avances en la región. Argentina es uno de esos países con enormes logros en la política de educación sexual integral. Hay que sostener, mejorar y fortalecer esas políticas y defender esas políticas, sosteniendo todo lo positivo y siempre perfeccionando y mejorando lo que haya que mejorar, pero me parece que hay un largo camino recorrido que es preciso recordarlo y sostenerlo y defenderlo. Te agradezco de verdad por haberme dado esta entrevista, André. He aprendido mucho. Yo Eh, también he aprendido de ti y te agradezco enormemente, Mónica, la invitación a esta conversación. Hoy estuvo con nosotros en Buenas Razones para Conversar Andrea Daverio. Ella es una politóloga feminista, directora del posgrado y especialización en género, políticas públicas y sociedad de la Universidad Nacional de Lanús en Argentina. Andrea hoy nos deja claro que más que discutir en nuestros países si debe o no debe haber un programa integral para toda la población de educación sexual integral, sino que es la construcción de estos programas son decisiones de país para proteger a la sociedad y que la construcción de estos programas debe estar basado en evidencia científica, en estudios que puedan sostener esos contenidos, esa formación docente, ese trabajo con las familias y que como todo programa debe ser dialogado y construido desde diferentes especialidades. Ha sido una entrevista de mucho aprendizaje la que he mantenido con Andrea Daverio y como siempre les digo que estaremos juntos en una próxima entrega de Buenas Razones para Conversar y que no nos dejen de seguir en nuestras redes sociales @cabipunk y en nuestra página web www.ipank.org. Nos vemos pronto.